queremos saber si nuestro invitado está por ahí. Sí, estamos esperando, a Omar Palos desde México, que va a estar hablando con nosotros. Ahí está llegando. Ahí lo vemos. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal? Acá muy bien, muy emocionados por tu visita. Nos emociona recibir a alguien de México. Queríamos charlar un poquito con vos, que nos cuentes cómo estás. Le contamos para el público que no lo conoce, público argentino. Él es Omar Palos, es un actor reconocido de México. Tuvo su participación en Falsa Identidad y ahora está con algunos proyectos personales, ¿no? Sí, claro. Antes de comenzar me gustaría saber, ahí sí me pueden ver bien, ¿verdad? Sí, te vemos bien. Te vemos maravilloso. Okay. No hay ningún problema. Sí, pues antes que nada igual quería agradecerles mucho por esta oportunidad de tenerme en este programa como invitado. Créanme que para mí es un honor el haber recibido esta invitación. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también, ¿no, Joa? Sí, totalmente. La verdad que es un gusto para nosotros tenerte acá en RBD Show. Y como decía Vero, preguntarte cómo venís pasando la pandemia, cómo viene México atravesando esta situación de COVID. Bueno, pues supongo que a lo mejor ya muchos han escuchado en las noticias, la situación aquí en México pues obviamente está muy mal y igual a los actores y a la industria artística pues nos ha afectado bastante. Pues yo ahorita esta pandemia he estado más que nada encerrado en casa, creo que desde marzo realmente han sido muy pocas las veces que yo he salido y pues obviamente que esto impacta en lo que ha sido artística. Claro. Creo que no ha sido fácil, sin embargo poco a poco he tratado de ir encontrando formas de salir adelante, darme atrás, porque ya saben que igual esta industria es muy competitiva y pues siempre hay que estar activos. Totalmente. Una de las cosas que nosotros charlamos siempre, hay acá Orlando y yo somos como del mundo artístico, y una de las cosas que decimos siempre es cómo se reinventó el actor, que normalmente somos actores que dependemos de nuestro trabajo, es decir, somos actores independientes, y cómo tuvimos que volver a encontrarnos en diferentes ramas. ¿Vos cómo estás llevando ahora la actuación? Primero también preguntarte cómo empezaste en el mundo y si en el mundo de la actuación y si pudiste continuar con eso en este tiempo. Sí, claro. Yo comencé en este mundo desde que era un niño, desde que nací prácticamente, porque pues mi mamá igual estaba en el medio, mi papá también, entonces este es el único mundo que yo conocía. No conozco realmente qué es un mundo sin esto, una vida sin esto, entonces creo que yo crecí mucho con ese chip de que esto era lo que yo quería hacer, era lo que conocí antes que nada. Y ya más formalmente, cuando yo tenía 16 años, comencé en clases de teatro, estuve en algunas obras, además de que también inicié ya en la parte de las audiciones, en la parte de los castings. Sí. Me acuerdo que la primera audición que hice fue para Disney, y para mí fue una mega oportunidad de comenzar de esta forma, que mi primer casting haya sido para un proyecto tan grande. Claro. Y así fue como comencé realmente. Bien. Pablo, Orlando... Sí, bueno. Perdón, sí. Sí. Perdón, no, Martín. ¿Cómo estás? Ahí va. Chicos. Se nos quedaron tildados los compañeros. Va Pablo. Bueno, ¿qué tal, Omar? Soy Orlando. Sí, quería lo que te preguntaba Vero hace un ratito. ¿Cómo tomaron ustedes este parate de la profesión, ¿no? Con esta pandemia? ¿Se tuvieron que reinventar? ¿Tuvieron que, no sé? ¿Nos está escuchando, Omar? Sí. Sí. Ahí va, sí. Ok. Pues sí, la parte de la pandemia realmente creo que tuve que encontrar mi propio mecanismo de hacerlo. ¿Cómo fue esto? Cuando yo empecé esta cuarentena en casa, obviamente dejé de hacer audiciones, porque por un momento el mundo artístico pues hizo una pausa.
creo que el mundo entero hizo una pausa Sí. y el medio artístico no fue la excepción. Entonces yo me acuerdo que al principio yo me desesperaba mucho porque yo decía, bueno, y ahora como actor, ¿cómo le voy a poder hacer para seguir con mi camino? Porque sobre todo, yo creo que igual que muchos, este 2020, cuando comenzó, yo decía, este 2020 es mi año, Claro. este 2020 es el año en el que... Es lo que dijimos todos, Sí. básicamente. Exacto, y precisamente en mi caso, yo estaba estudiando en la universidad, terminé la universidad en diciembre, entonces Bien. ya era como esta cuestión de soy libre, ya puedo dedicarme de lleno a la actuación porque antes lo estaba combinando, entonces yo dije, este 2020 ya soy libre, ya puedo dedicarme a la actuación y bueno, comenzó lo de la pandemia, obviamente no fue fácil, yo me acuerdo que sí me afectaba mucho al principio, pero creo que encontré yo la forma de empezar a hacer mis propios proyectos desde casa. Realmente yo había dejado grabaciones pendientes, tenía un cortometraje Sí. que iba a grabar en Europa. Mira. Obviamente pues se tuvo que cancelar esa Y sí. parte. Tenía otro cortometraje que había iniciado grabaciones en diciembre, igual quedó en pausa todavía hasta la fecha. Una serie web que, bueno, ahorita igual a ver si hablamos un poquito más, que se llama Instituto Montauk. Esta serie igual ya estábamos terminando las grabaciones, pero no pudimos continuar durante los primeros meses de la pandemia y ya eventualmente comenzamos a buscar la forma de poder hacerlo. Entonces, yo me acuerdo que desde casa, literal con mi cámara y de la forma más sencilla, yo solo comencé a buscar la forma de grabarme a mí mismo para poder complementar las escenas o finalizar escenas que había dejado pendientes para estos proyectos. Sí. De hecho, por ahí hice un cortometraje que se llama Cuando yo no esté, el cual trata sobre la pandemia, lo grabé durante la pandemia, Claro. creo que fue en el mes de abril, y incluso entró a un concurso de cine, a un festival, y bueno, ganó un premio que fue un laurel, y bueno, pues yo feliz con este tipo de oportunidades que encontré Claro. en esta pandemia. Qué bueno lo Y que... algunos los benefició, a otros los eliminó prácticamente, Claro. ¿no? Y las salas teatrales ahí están cerradas, ahí hay perspectiva de que se abran. Ya están abriendo. La verdad es que sí cerraron igual por un tiempo, pero me parece que hace, creo que ya 2 meses o mes y medio comenzaron ya a reabrir las salas de teatro, pero no en su máxima capacidad. Por ejemplo, teatros a lo mejor que tenían capacidad para 200 personas, ahorita están abriendo con una capacidad máxima permitida de 60 personas. Entonces, obviamente sí tiene un impacto económico y en la cuestión pues actoral, pero bueno, ahora sí que es parte de las medidas y los protocolos que tenemos que seguir y que nos guste o no, pues Sí. así son las cosas ahora. Sí, es un momento complicado. Pablo, nuestro compañero te quería hacer una pregunta. Sí, Sí. Omar, ¿cómo estás? Un placer que estés con nosotros compartiendo esta tarde de RBD Show. Un saludo a toda la gente mexicana, por supuesto. Y mi pregunta va direccionada, como siempre, yo haciendo preguntas incómodas, ¿por qué no? Pero no va a ser tan incómoda, así que te prometo que no voy a ser tan cruel. Pero mi pregunta va direccionada. En un momento dijiste de que arrancaste tu carrera artística desde muy chiquito, de hecho naciste dentro del medio artístico y hoy en día sos un adolescente prácticamente. Sos adolescente, chicos, no sé de qué se ríen, es adolescente. Bueno, pará, yo tengo 25, entonces también soy adolescente Claro, todavía. y yo 27. Ya estaría saliendo, vos ya está más la puerta de salida que la de entrada, vamos. Él está recién entrando a la puerta de... Está bien. Dejémosla ahí mejor. Dale. Una larga vida en esta carrera artística y en este medio, en esta selva que es el medio artístico, en donde seguramente muchas emociones han transcurrido a lo largo de tu corta vida, pero lo que quiero saber yo precisamente, y quiero conocerte un poco más como persona, y quiero preguntarte que me cuentes 2 momentos interesantes de tu vida. El momento en donde dijiste, ¿por qué me tengo que dedicar a esto? El momento más incómodo, viste que uno pasa por diferentes situaciones y siempre existe ese momento en donde uno dice, ¿por qué carajo tengo que dedicar a esto? Y el momento más feliz de dedicarte a esto. ¿Se entendió la pregunta? Sí, creo. Me parece que sí entendí. Ok, bueno, el primer momento, no, es que ¿saben qué pasa? Que a veces igual, yo sí soy de que me tienen que explicar las cosas muy claro porque... Claro. No, está bien. No, la Claro. verdad es que, bueno, el momento en el que yo decidí dedicarme a esto, yo pues era un niño, yo tenía como 4 años realmente y me acuerdo que
cada vez que venían invitados a donde nosotros vivíamos, yo agarraba un micrófono y yo empezaba a dar mis presentaciones en frente de los invitados que tenían en casa, que a veces a lo mejor eran amigos de mi papá, pero yo ya estaba haciendo mis shows y comenzando en esto, y pues era lo único en lo que yo me veía. Yo decía, pues esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me hace feliz, y creo que sí fue a los 4 años cuando comencé ya eligiendo esto como uno de mis caminos. Igual otro momento que yo creo fue uno de los más bonitos que yo recuerdo en la parte de mi carrera artística, que digo, a lo mejor no fue profesional obviamente, pero es un recuerdo muy bonito que llevo. Cuando yo tenía como 7 años, 8 años, agarré una cámara y le dije a mi papá, papá, voy a hacer una película, necesito que me grabes. Y literal fue algo muy chistoso, porque yo sin saber nada realmente ni de tener preparación actoral en ese momento o algo, mi papá comenzó a grabarme y yo le decía como si yo fuera igual director y actor, estaba haciéndolo todo al mismo tiempo. Y me acuerdo que mi papá empezó a grabarme, entonces creo que ese es uno de los recuerdos y momentos que yo creo son de los más especiales para mí. Y el otro era un momento difícil, ¿verdad? Claro. Sí. Yo creo que uno de los momentos más difíciles para mí fue cuando tenía como 19 años, porque, bueno, en la escuela de actuación en la que yo quería estudiar me rechazó, y eso pues igual tuvo un impacto para mí muy fuerte, porque yo en ese entonces pues no sabía que había más opciones. Yo creía que esa escuela era como la única opción y que si no me quedaba, pues no lo iba a lograr. Y obviamente también esta cuestión de querer ser aceptado, porque igual uno como actor pues a veces te exiges mucho, tanto de ti como físicamente como mentalmente, entonces intentas ser perfecto en todo para que precisamente la gente, las demás personas no te vayan a rechazar, no te vayan a criticar. Entonces yo creo que a los 19 años yo estaba entendiendo mucho este proceso, yo estaba pasando por este proceso en el que no sabía ser rechazado. Entonces creo que eso fue de los momentos más difíciles para mí en este medio, el aprender a aceptarme y darme cuenta de que soy capaz de lograr lo que yo quiero. Totalmente. Sí, Joa. Claro. Sí, quería preguntarte, bueno, estuvimos acá investigando, obviamente, cuando Vero nos contó que te íbamos a tener en el programa, y preguntarte cómo fue esa convocatoria para llegar a esta serie, ¿no? A Falsa Identidad, que bueno, la verdad que ha sido un éxito y sigue siendo un éxito en Netflix. ¿Y qué sentiste cuando te llegó la invitación? Ok, me río porque fue algo muy chistoso. Sí. Créanme que cuando fue este casting para Falsa Identidad, tiene yo creo alrededor de 2 años. Sí. Una semana antes, déjenme les cuento, una semana antes del casting para Telemundo, para esta serie, yo recibí una llamada de extorsión a nombre de otro casting. No. Entonces fue una llamada sí. Fue algo muy complicado para mí, porque un día suena mi celular y me dicen, Omar, ¿qué crees? El casting que hiciste, te quedaste. Era otro casting, no era el de Falsa Identidad. Sí. A ver, ahí se nos entrecortó un poquito. Ahí el internet. No sé realmente, pero sí, fue sí, entonces, ¿saben qué pasó? Estamos teniendo un problemita técnico con tu internet, Omar, si te podés mover un cachito con el teléfono, la conexión. Mensaje, me llega la notificación, porque yo pienso, son los mismos que me estafaron hace una semana. Sí. Ajá. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos bien. Okay. Entonces, les decía que yo cuando me contactaron de Falsa Identidad... Sí, ahí se nos estaría tirando. Cuando recibo la a ver, Omar, vamos a dar unos minutitos a ver si te podemos escuchar mejor. Casi ya deja de estar eso. Ahí sí te podemos escuchar. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, ahora Dale, sí. ahí sí. Ok. Entonces yo pensé que era falso cuando me avisaron del casting de Falsa Identidad. Sí. Yo pensé que era una broma y casi lo rechazo. Ya después fue una cuestión de que contesté a lo mejor un poquito cortante yo, y
y yo estaba más a la defensiva de Claro. cómo fue que consiguieron mi número. Y yo después me enteré que era real, que no era una broma, y les pedí disculpas. Les dije, oigan, perdónenme de verdad, pensé que era falso, Claro. y no me contestaron. Hasta el día siguiente me contestaron, pero yo creí que ya me habían rechazado. Y al día siguiente me dicen, Omar, ¿sí, siempre sí vas a querer? Y yo, sí, Sí, claro. obvio, Y así claro fue que sí. Sí, entonces así fue como ya pude ser aceptado, pero fue algo muy chistoso porque casi lo rechazo. Fue una Claro. oportunidad muy grande, ha sido la más grande en mi carrera artística, y Ujú. que casi rechazo por Claro. esta cuestión de que yo creí que era falso. Y sí, Claro. todos Bueno, desconfiamos creo que fue muy igual. Es lógico porque todos desconfiamos Sí, de a veces, total. de las cosas tan grandes que a veces nos suceden, nos dan desconfianza porque hay tanta gente que estafa, sobre Sí. todo en el medio artístico, ¿no? Que Que se juega con la dedica. ilusión. Claro, que se dedica a esto, a falsos casting, a convocar gente que lamentablemente a veces terminan en situaciones bastante complicadas y creo que es lógico tu temor. Sí, no, y aparte que una semana antes de que me avisaran esa noticia, Sí. había yo recibido una llamada de extorsión, entonces sí Claro. era como más esa desconfianza, ¿no? Yo Claro, dije, son más los mismos, complicado. son los mismos, pero ya Claro. afortunadamente Falsa Identidad fue, yo creo, un proyecto mágico en lo que fue mi carrera artística, porque fue oficialmente mi primera vez con un personaje en televisión, porque Sí. yo ya había hecho trabajos en televisión, pero era más como entrevistador. Claro. Entonces esa era realmente mi primera vez como actor, actuando en una serie que aparte, para hacer mi primera vez, era una serie americana, porque la serie pues pertenece a una compañía extranjera, Sí. que era una serie internacional que iba a estar en Netflix y que Claro. ha llegado a todo el mundo. Creo que eso fue algo que hasta el día de hoy sigo sin poder creer que tuve esa oportunidad. Así es. Totalmente. Bueno, Mar, yo quería hacerte dos preguntitas más. La primera es, bueno, ¿cómo es allá el mundo de la actuación? Es decir, las oportunidades que hay en México, si es fácil. Imagino que en Ciudad de México, como por ser la ciudad, hay más posibilidades, pero dentro de lo que es el mundo artístico, ¿hay bajamos? Ajá. posibilidades? ¿No quieres que te Sí, claro, sí hay muchas oportunidades. Obviamente es una de las ciudades más grandes del mundo y en la parte artística igual tiene un gran posicionamiento. Sí hay oportunidades, obviamente también hay muchísima competencia porque Claro. por lo mismo, al ser una ciudad tan grande, pues tenemos extranjeros que vienen desde Argentina, desde Europa, también desde Estados Unidos, de toda el resto de Latinoamérica, todos Sí. vienen a México. Entonces ya uno como mexicano no solo estás compitiendo contra personas mexicanas, ya estás compitiendo contra personas de otros países, y de hecho me pasó igual en algunos castings que cuando llego yo a la fila realmente me doy cuenta de que todos los que están ahí, los demás chicos, Sí. son extranjeros. Entonces Claro. creo que eso fue algo que también a veces como mexicano sientes la necesidad de tener el compromiso de luchar todavía más por tus sueños, porque el mercado es muy, muy competitivo, y también como hay talento mexicano, gran talento mexicano, también hay gran talento que viene de otras partes del mundo. Entonces sí están las oportunidades, sí es muy amplio, pero también es muy competitivo. Genial. Hay argentinos Bueno, que se han consagrado en México, ¿no? Y que Sí. inclusive lo han tomado como patria propia. El caso de Diego Olivera, por ejemplo. y Mónica Ayos, sí. Mónica Gallos. El hijo, ¿no? Así que... Sí, Y hablan muy bien de México. Cada vez que vienen acá al país, hablan maravillas de México, que han sido tratados maravillosamente. Así que bueno, se ve que son buena gente los mexicanos, ¿no? sí, creo que en general el mexicano es muy familiar, entonces llegan personas de otros países y los tratamos como familia. Creo que Claro. esa es una de las cosas que más me gusta de México, y la forma en la que tratamos a las personas. Creo que eso me encanta. Entonces sí, creo que la mayoría de personas que vienen de otros países aquí en México pueden sentirse pues acogidos por este país. Genial. Totalmente. Bueno, Omar, antes de Una pregunta despedirte... que- Sí, sí, Pablo. Quiero hacer una pregunta, Omar, remitiéndome a esta cuestión de los mexicanos y que qué sé yo. Nosotros tenemos en cuenta cómo determinadas formas que tienen los mexicanos de pronunciar determinadas palabras, y lo que le quiero preguntar a Omar es que si hoy en día todavía se sigue diciendo 3 cosas. Primero, tarta de jamón y queso, Torta de palomitas jamón de será. maíz. Ok, sí.
Porque son otras palabras que nosotros sacamos del Chavo del Ocho que claramente todavía hoy siguen pasando en la televisión argentina y que nosotros están muy presentes en la vida nuestra. No, y que son proyectos exactamente como lo dices, hay programas y cuestiones de México que han sido llevadas y muy apreciadas en otros países de Latinoamérica, como lo dices, el Chavo del Ocho creo que es una cosa inmensa en otros países, entonces sí, concuerdo, creo que muchos están familiarizados con esas palabras, que sí se siguen usando hasta el día de hoy. Bien chido, Sí. bien chido. Sí, total. Bueno, Omar, antes de despedirnos, te quería preguntar, ¿dónde te pueden contactar la gente, tus redes sociales? Y si tenés alguna propuesta que vayas a hacer para este tiempo. Sí, claro. Bueno, en mis redes sociales me encuentran en Facebook como Omar Palos, en Instagram aparezco como Omar Palos Oficial, en mi canal de YouTube igual está como Omar Palos. Y bueno, ahorita igual quería compartirles que traigo la serie web de Instituto Montauk, que es un proyecto que nos tardamos 3 años haciendo. Es una serie web que yo dirigí, produje y también actué. Bien. Y este mes, bueno, más bien este mes que está por iniciar, en noviembre, van a salir los últimos capítulos, entonces no se los pierdan. Estos los encuentran en un canal de YouTube que se llama Palos Media, ahí los pueden encontrar y no se los pierdan porque va a estar muy padre el final de esta historia. Increíble. Así Genial. que toda la gente que nos está escuchando, que se enganche a esta serie y bueno, que te pueda ver y te pueda contactar en las redes sociales, ahí dejarte mucho cariño, que el público argentino es muy fanático Muy tuyo apasionado. y bueno, y ahora que te conoce, más todavía. Está increíble, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Te No, agradecemos muchísimas gracias a ustedes. mucho el contacto.